La traición del silencio. El mensaje llegó un martes a las 7:43 de la noche. Estaba sentado frente al televisor apagado en mi departamento de la Condesa, sin recordar cuánto tiempo llevaba así. Cuando sonó el celular, pensé que era una notificación más, de esas que llenan el vacío con nada. Pero cuando vi el nombre en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Javier, mi hijo, después de 8 meses sin hablarme. Papá, cenemos el viernes, solo tú y yo, te extraño. Leí el mensaje una y otra vez, sin poder creerlo. Las manos me temblaban. Hacía tanto que no sabía de él, que ya había dejado de esperarlo. Durante meses, la soledad se había vuelto mi única compañera. Y ahora, en unas cuantas palabras, se abría una puerta que yo creía cerrada para siempre. Caminé hasta el espejo del pasillo. El reflejo que me devolvió no era el mismo hombre de antes. Cabello canoso, ojos cansados, una camisa que me quedaba grande. Me pregunté si Javier me reconocería, si recordaría quién fui antes de convertirme en el hombre que decidió olvidar. Los días hasta el viernes se me hicieron eternos. Limpié el depa, me rasuré, lustré mis zapatos viejos y planché mi única camisa decente. Cada gesto era una forma de controlar la ansiedad, porque aunque la invitación sonaba sincera, algo me inquietaba. No era solo el tiempo que había pasado, era el modo en que lo escribió. Demasiado correcto, demasiado formal. Javier nunca fue así de cuadrado para escribirme. El viernes a las 8:15 estaba frente a su casa en Polanco. Esa misma casa donde había jugado tantas tardes con mi nieta Lupita. Hasta que su mamá, mi nuera Gabriela, me pidió un tiempo. Y Javier, como siempre, eligió su comodidad antes que a su jefe. El barrio estaba tranquilo. Solo que ahora, al ver esa fachada blanca con bugambilias en la entrada, sentí que algo no cuadraba. Las luces del interior estaban apagadas, salvo una que titilaba en el comedor. El portón entreabierto, la camioneta de Javier estacionada. Subí los escalones de cantera. Cuando levanté la mano para tocar el timbre, la puerta se abrió despacio y de la oscuridad surgió la voz de Lupita, la muchacha que trabajaba en la casa. Don Roberto, no entre. Váyase, por favor. Váyase de aquí lo más pronto que pueda. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué dices, mija? ¿Dónde está mi hijo? No puedo explicarle. Solo váyase. No me pregunte nada. Vi el terror en sus ojos. No era nerviosismo, era miedo puro. ¿Pasa algo con Javier? Insistí. Ella negó con la cabeza, mirando hacia adentro. No, no con él. Con usted. La puerta se cerró de golpe. Me quedé ahí, en medio del porche, con el sonido de mi respiración resonando en mis oídos. Corrí hacia la troca como si el aire me pesara en los pulmones. Me senté. Cerré las puertas y encendí el motor, pero no me moví. Desde el asiento tenía vista directa a las ventanas del comedor. Esperé. Pasaron 3 minutos. Nada. Y entonces de pronto, la casa se iluminó. Una tras otra, las luces se encendieron como si alguien hubiera esperado mi partida. Aparecieron 2 hombres que no reconocí. Traían portafolios. Los seguía Javier con expresión seria, hablando por teléfono. Detrás de él Gabriela, vestida de negro, revisaba unos papeles con prisa. Algo no encajaba. No era una cena familiar. Era una junta, una planeada con cuidado. Mientras observaba, Lupita apareció un segundo en la ventana. Sus ojos se cruzaron con los míos. Negó suavemente con la cabeza. No lo hagas. 5 minutos después, Javier se acercó al ventanal. Sacó algo del bolsillo, un documento, y al firmarlo, sonrió. Una sonrisa que no recordaba haberle visto jamás. En ese momento sentí un nudo en el estómago. Mi hijo, el mismo que una vez me abrazó llorando cuando murió su mamá, el mismo que juró, yo siempre te voy a cuidar, papá. Ahora estaba ahí dentro firmando algo que por instinto supe que tenía mi nombre escrito. Tuve que cerrar los ojos para no romper en llanto, porque a veces el alma sabe antes que la mente lo que está pasando. Pero entonces lo vi. Javier entregó un sobre a Gabriela. Ella lo guardó en su bolsa, y ambos levantaron la mirada hacia la ventana, hacia donde yo estaba. Me agaché instintivamente, el corazón golpeándome el pecho. El sonido del motor encendido me acompañó toda la noche. No tuve valor de volver a casa. Me quedé ahí estacionado, observando las luces que se apagaban una a una hasta que solo quedó encendida la del despacho. Los recuerdos empezaron a llegar sin permiso. Recordé el día en que todo cambió. Fue hace casi 3 años, en esa misma casa, durante una discusión que empezó por algo tan pequeño que ahora parece ridículo. La venta de la casa familiar en Coyoacán. Después de la muerte de mi esposa Mariana, me quedé solo con aquella casona enorme. Javier me insistía en venderla. Papá,
No tiene sentido mantenerla. Sería más cómodo que te vinieras cerca de nosotros, pero yo no podía. Cada rincón guardaba algo de ella. Su aroma, su voz, su risa cuando cocinaba pozole los domingos. Papá, me dijo Javier aquel día con tono impaciente. No tiene sentido seguir pagando predial por una casa vacía. No está vacía. Aquí está tu mamá. Mi mamá ya no está, papá. Eso es lo que tú crees. Gabriela intervino con esa voz fría que siempre usaba cuando quería sonar razonable. No es saludable vivir del pasado, don Roberto. Y no es saludable vivir sin raíces, mija. Ella se levantó molesta. Javier tiene razón. Si vendemos, podemos invertir ese dinero. No se trata de borrar recuerdos, sino de aprovechar oportunidades. ¿Podemos?, pregunté mirándola. ¿O se trata de que tú puedas? Javier golpeó la mesa. Basta, papá. No la ataques. No la ataco. Solo defiendo lo poco que me queda. Fue entonces cuando lo escuché decir lo que aún me quema el alma. Si prefieres vivir entre fantasmas, hazlo. Pero no esperes que yo te acompañe. A medianoche, cuando las luces de su casa finalmente se apagaron, encendí un cigarro. Aunque hacía años que había dejado de fumar. El humo me raspó la garganta, pero me dio una claridad extraña. Algo me decía que esa cena no era un reencuentro, sino una trampa. A las 2 de la madrugada me fui. Conduje sin rumbo hasta que el cansancio me obligó a detenerme en un Oxxo. Pedí un café y me senté junto a la ventana. Volví a casa poco antes del amanecer. Sobre la mesa estaba la fotografía que guardo desde hace años. Javier con apenas 8 años, sentado sobre mis hombros en Veracruz. Sonreíamos los dos. De pronto, el sonido del celular me sacó de mis pensamientos. Era un número desconocido. Sí, señor López. Soy Lupita. Mi cuerpo se tensó. Lupita, ¿qué pasa? No puedo hablar mucho. Solo quería asegurarme de que se fue de allí. Sí, me fui. Gracias a Dios. ¿Qué está pasando? Ella dudó. No puedo decirle por teléfono, pero tiene que verme. Es importante. ¿Dónde? Mañana al mediodía, en el Sanborns de Insurgentes. No le diga a nadie que irá. La línea se cortó. El Sanborns estaba casi vacío. Me senté junto a la ventana, donde la luz del mediodía apenas lograba atravesar el cristal. Pedí un café y esperé. Pasaron 15 minutos. Cuando la vi entrar, llevaba un suéter oscuro y lentes de sol. Miró alrededor varias veces antes de acercarse. Señor López, susurró. Gracias por venir. Se sentó frente a mí sin quitarse el suéter. Sus manos temblaban. Tranquila, mija. Nadie nos está mirando. Ella negó con la cabeza. Usted no entiende. Si me ven con usted, me quedo sin trabajo. O peor, dígame la verdad, Lupita. ¿Qué pasa con Javier? No es con él. Es con todos ellos. ¿Cómo que todos? Su hijo, su esposa y ese abogado que fue anoche a la casa. Explíquese. Respiró hondo. Hace semanas que algo raro pasa en esa casa. Llegan sobres, llamadas extrañas. La señora Gabriela me prohibió entrar al estudio. Y ayer escuché una conversación que no debía oír. ¿Qué clase de conversación? Una sobre usted, señor. El corazón me dio un vuelco. Sobre mí. Lupita asintió. Decían que todo tenía que parecer un accidente. Que después del viernes nadie sospecharía. La sangre se me heló. ¿Qué quiere decir? Que lo querían invitar a cenar para. Bajó la voz, para hacerle daño. Me llevé las manos a la cara. No, murmuré. Debe haber un malentendido. Lupita me miró con compasión. Ojalá lo hubiera, señor, pero escuché a su nuera decir. Si ese viejo no firma los papeles, tendremos que arreglarlo de otra forma. Mis dedos temblaron. ¿Qué papeles? Ella abrió su bolsa y sacó un sobredoblado. Esto lo encontré en la cocina. Estaba en una carpeta con su nombre. Me lo entregó con manos temblorosas. Adentro había copias de documentos notariales. El encabezado decía, Cesión de derechos patrimoniales. Roberto López Mendoza. Las firmas al pie eran mías. O al menos lo parecían. Yo nunca firmé esto. Susurré. Lo sé. Por eso le dije que se fuera. Sentí un mareo. ¿Quién es ese abogado? Un tal licenciado Ramírez. Ha estado yendo a la casa desde hace meses. Me quedé en silencio. En mi cabeza, las piezas empezaban a encajar. Los meses de silencio, las llamadas que nunca contestó, el tono forzado de la invitación. No era una reconciliación. Era una emboscada. Lupita se inclinó hacia mí. No puede volver a su casa, señor. No puede firmar nada ni hablar con ellos. ¿Y qué debo hacer? Buscar a alguien en quien confíe y desaparecer por unos días. Desaparecer. La palabra me dio vueltas en la mente. Era absurdo. Huir a mis 60 años. Esconderme como un criminal para sobrevivir a mi propia familia. Salimos juntos del Sanborns.
Lupita caminaba rápido, mirando hacia los lados. Antes de despedirse, me apretó la mano. No confíe en nadie, señor. Ni siquiera en su hijo. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena. Mi hijo, su esposa, los documentos, el abogado y mi nombre falsificado al pie de un contrato que sellaba mi desaparición. A las 5 de la mañana me levanté. Preparé café y me senté en la mesa con los documentos delante. Necesitaba claridad. Saqué un cuaderno y escribí en la parte superior. Plan. El primer paso era encontrar a alguien de confianza. Pensé en Mauricio Calderón, un viejo amigo de mi juventud. Habíamos trabajado juntos hace décadas en una constructora. Después de jubilarse, se retiró a una casita en Tepoztlán. Le marqué a media mañana. Roberto, su voz sonó sorprendida. Caray, pensé que andabas de viaje. Ojalá, Mauro. Necesito verte. ¿Tan grave es? Digamos que se trata de vida o muerte. Hubo un silencio. Ven esta tarde. No le digas a nadie. El camino hasta Tepoztlán fue largo. Cuando llegué, Mauricio me esperaba en el portal con su eterno sombrero y su taza de café. Tienes el mismo olor a café y a tristeza de siempre. Bromeó. Sonreí por primera vez en días. Nos sentamos frente a la chimenea. Le conté todo sin omitir nada. Mauricio me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio. ¿Entonces quieren matarte? Eso parece. ¿Y tú qué piensas hacer? Sobrevivir. Él se recostó en la silla. Necesitarás más que suerte. Necesito tu ayuda. ¿Sabes que la tienes? Le mostré los papeles. Mauricio los leyó con atención. Esto es una falsificación profesional. Pero antes debemos protegerte. ¿Cómo? Desapareciendo. Si ellos creen que ya estás fuera del juego, bajarán la guardia. Me quedé mirándolo. La idea era tan absurda como brillante. ¿Y cómo se supone que desaparezca? Mauricio sonrió. Déjamelo a mí. Tengo contactos en una funeraria. Mañana mismo podemos organizar un pequeño accidente doméstico. ¿Estás hablando de fingir mi muerte? Exactamente. La idea me revolvió el estómago, pero cuanto más la pensaba, más sentido tenía. Esa noche me quedé a dormir en casa de Mauricio. Antes de acostarme, saqué la foto de Mariana. Mari, susurré. Nunca quise que esto terminara así. Pero ya no puedo seguir siendo el padre que espera. Ahora tengo que ser el hombre que actúa. El sonido de las sirenas fue más convincente de lo que imaginé. Mauricio se encargó de todo con precisión. Un supuesto accidente doméstico, una caída por las escaleras, una nota de despedida y un cuerpo irreconocible. Una explosión controlada en mi vieja casa de Coyoacán selló la historia. Desde la casita de Mauricio a varios kilómetros observé la transmisión en vivo. El humo salía por el techo de lo que alguna vez fue mi hogar. Un reportero hablaba frente a las cámaras. Fuentes indican que el señor López vivía solo. Se presume un accidente. Me quedé en silencio. Esa casa había sido mi refugio, el último rincón que conservaba de Mariana. La noticia se expandió como fuego. A las pocas horas, las redes sociales hablaban de mi fallecimiento, pero la parte que realmente me interesaba aún no había ocurrido. La reacción de mi hijo. Era la tarde del día siguiente. La tele mostraba la fachada de la casa de Javier. Él y Gabriela estaban en el porche, rodeados de periodistas. Javier llevaba lentes oscuros. Mi padre fue un hombre complicado, pero siempre será mi padre. Lo extrañaremos, lo dijo sin pestañear, como si estuviera leyendo un guión. A su lado, Gabriela fingía limpiar una lágrima. El reportero preguntó, ¿cómo se siente, señora? Ella suspiró. Solo queremos cerrar este capítulo y continuar con lo que él hubiera querido. Paz para la familia. Paz. Una palabra que en su boca sonaba como veneno. 2 días después, el abogado Ramírez apareció en el noticiero acompañado de Javier. Anunciaban la lectura del testamento. No pude evitar soltar una carcajada amarga. Ni siquiera habían esperado el luto. Mauricio sonrió con ironía. La avaricia tiene mejor olfato que un perro callejero. Me dediqué a observar cada movimiento desde la distancia. Mauricio instaló cámaras discretas en la entrada de mi antigua casa y frente al despacho del licenciado. En una de esas grabaciones vi a Gabriela reunirse con el abogado. Ahora todo es nuestro, dijo ella con una sonrisa que me heló la sangre. Casi todo, respondió él. Falta liberar las cuentas. Tranquilo, añadió ella. Javier no sospecha de nada. Sentí un golpe en el pecho. No solo me habían traicionado a mí. Ella también lo estaba traicionando a él. Pasaron 3 semanas. Javier se mostraba en público como el nuevo responsable de mis propiedades. Una noche, mientras revisaba mis notas, Mauricio entró con una sonrisa. Llegó el momento. ¿De qué hablas? Tu hijo hizo su movimiento. Vendió la última propiedad. Perfecto. Gigi sintiendo adrenalina.
Entonces empezamos. ¿Empezamos? Sí. Es hora de que el muerto hable. A la mañana siguiente enviamos 3 sobres. Uno para la fiscalía, otro para un periodista. Y el último para Javier. En cada uno, copias de los documentos falsificados, las grabaciones y un mensaje escrito de mi puño y letra. No toda muerte es el final. Algunas son el principio de la verdad. El silencio cuando uno está vivo, pero el mundo cree lo contrario, suena diferente. No es paz. Es un eco hueco. Llevaba un mes escondido cuando llegaron las primeras consecuencias de mis sobres. La prensa explotó. Nuevas dudas sobre la muerte del empresario Roberto López. Filtran documentos que involucran a su hijo en maniobras financieras. Ver sus rostros en televisión, rodeados de micrófonos, me provocó una mezcla de risa amarga y compasión. Javier lucía pálido, con ojeras profundas. Gabriela mantenía el aplomo de quien no conoce la vergüenza. Sin embargo, no todo era satisfacción. Dormir en una cama ajena, con el viento golpeando las ventanas, me hacía pensar demasiado. Una noche encontré un dato que me heló la sangre. Mi nieta Lupita estaba internada. Había sufrido una crisis nerviosa en el colegio. Me quedé mirando el papel sin respirar. No puede ser, murmuré. Mauricio levantó la vista. ¿Qué pasa? Le mostré el documento. Él lo leyó en silencio. La niña no entiende lo que pasa. Perder al abuelo, ver a los padres en tele. Demasiado para una criatura. Apreté los puños. Ella no tiene la culpa de nada. Lo sé, viejo. Pero si apareces ahora, arruinas todo. No me importa. Sí te importa. Si lo haces antes de tiempo, los culpables saldrán impunes. Y tu nieta crecerá creyendo que su abuelo fue un loco. Me quedé en silencio. Tenía razón. 2 semanas después, la justicia abrió una investigación formal. El abogado Ramírez fue citado a declarar. Javier se hundía más cada día, hasta que una noche recibí un correo sin remitente. Solo una frase. Sé que estás vivo. El corazón me dio un vuelco. Llamé a Mauricio. Tranquilo. Debe ser Lupita. Al día siguiente llegó un segundo mensaje con una dirección. La del hospital donde estaba mi nieta. Una palabra. Ven. No pude quedarme quieto. Al caer la noche me puse una gorra y lentes oscuros y conduje hasta el hospital. Subí al segundo piso, habitación 214. Empujé la puerta. Desde el interior se oía un murmullo suave. Lupita estaba sentada junto a la cama de mi nieta, leyéndole un cuento. La niña dormía con la cabeza vendada. Lupita me vio y corrió hacia mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que vendría. Susurró. ¿Qué le pasó? Se desmayó en el colegio. Dice que soñó que usted la llamaba desde un incendio. Tragué saliva. A Javier no ha venido ni una vez. Me acerqué a la cama. Le acaricié la frente con cuidado. Perdóname, chiquita, susurré. Todo esto terminará pronto. Lupita me miró con ternura. Tiene que volver, señor. Alguien tiene que decir la verdad. Negué con la cabeza. Aún no. Falta el golpe final. Mauricio me ayudó a conseguir una nueva identidad. Manuel Rivas. Técnico de mantenimiento jubilado. Un hombre sin pasado. Sin familia. El tipo de hombre que nadie mira 2 veces. Una mañana, mientras leía el periódico, una noticia me dejó helado. Gabriela Ramírez reaparece como nueva inversora del Grupo Edán. El Grupo Edán, mi empresa. La que fundé con Mariana hace 30 años. Y ahí estaba ella, sonriendo en la foto. Vestida de negro. Viuda. Rica. Dueña de algo que nunca le perteneció. El fuego que creía apagado volvió a encenderse. Mauricio me ayudó a conseguir un puesto temporal como auxiliar de mantenimiento en el edificio. A la semana siguiente ya estaba ahí. El edificio que yo mismo había mandado construir me recibió con un aire ajeno. Pasé mi primera jornada cambiando focos en el piso 3. Nadie me reconoció. El segundo día la vi. Gabriela bajó del elevador rodeada de 2 hombres trajeados. Reía. Cuando pasó junto a mí, me miró sin mirarme. Yo había muerto tan bien que hasta mi asesina me ignoraba. Durante las siguientes semanas observé cada paso suyo. Tomaba notas en un cuaderno que guardaba en la caja de herramientas. Una tarde escuché algo que me hizo detener la respiración. Gabriela hablaba por teléfono desde su oficina. La puerta estaba entreabierta. Sí, licenciado, el dinero está casi listo. Pero necesito que Javier firme el último documento. No, él no sabe nada. La escuché reír suavemente. Con esto todo será mío. Y cuando el viejo aparezca, si aparece, no tendrá ni un peso que reclamar. Mi puño se cerró con fuerza. Una noche, mientras salía del edificio, escuché mi nombre verdadero. Roberto. Me giré de golpe. Era Lupita, la muchacha. Dios mío, susurró. Pensé que era un fantasma.
En cierto modo lo soy. Nos refugiamos en el callejón lateral. Ella me abrazó. Sabía que no había muerto. Le conté mi infiltración. Ella asintió con determinación. Cuenta conmigo. Los días se convirtieron en semanas. Javier reapareció en la empresa. Lo vi llegar una mañana, demacrado, con el traje arrugado. Gabriela lo llevaba del brazo, controlando cada paso. Solo firma, Javier, dijo ella entregándole una carpeta. ¿Qué es esto? Un documento para asegurar la continuidad de la empresa. Javier firmó. Yo, desde el reflejo del vidrio, capturé una foto con mi celular. Esa firma era la última pieza que necesitaba. Esa noche, cuando regresé a la casita, Mauricio me recibió con una sonrisa. Ya tienes todo, Roberto. Casi todo. ¿Qué falta? Verlos caer con mis propios ojos. Toda cacería comienza con un silencio. Durante meses me habían cazado ellos. Pero ahora el cazador era yo. Usando una cuenta anónima, enviamos a Gabriela y a Javier un correo idéntico. Yo sé lo que hicieron con Roberto López. No todo quedó enterrado. Acompañamos el mensaje con una foto de la firma falsa. Esa tarde observé cómo ambos llegaban alterados. Gabriela subió directamente al despacho del licenciado. Javier se encerró en su oficina y no salió hasta pasadas 3 horas. Durante los días siguientes los correos se repitieron, cada uno más directo. Daniel empezó a cometer errores. Vendió acciones apresuradamente. Transfirió dinero a cuentas vigiladas. Una mañana escuché el grito. Era Javier. No puede ser. Esto no puede estar pasando. Gabriela entró detrás de él. Tranquilo, amor. Lo resolveremos. ¿Resolver? Nos están acorralando. Cállate. Si alguien te oye, estamos perdidos. Me quedé quieto, fingiendo concentrarme en mi trabajo. Ya se estaban destruyendo entre ellos. La oportunidad llegó 2 días después. El grupo Edán organizó una conferencia de prensa. Gabriela y Javier aparecerían juntos frente a las cámaras. Esa mañana me vestí con el uniforme y cargué mi caja de herramientas. Coloqué discretamente una memoria USB conectada al sistema de proyección. En ella, los documentos, las grabaciones, las imágenes y mi voz. A las 11 el evento comenzó. La sala estaba llena de periodistas. Gabriela tomó el micrófono. Queremos agradecer su presencia y desmentir las acusaciones sin fundamento. El moderador anunció una breve presentación audiovisual. Entonces la pantalla se encendió. Primero una foto mía en blanco y negro. Luego el sonido de mi voz, grabada, pausada. Buenas tardes. Si están viendo esto es porque la verdad decidió hablar. No todas las muertes son accidentes. Algunos son silencios planeados. Los murmullos llenaron la sala. Gabriela se congeló. Javier retrocedió un paso. En la pantalla comenzaron a aparecer los documentos, las transferencias, las firmas falsas, las grabaciones. Los periodistas se pusieron de pie. Gabriela intentó sonreír. Eso es un montaje, pero la voz en la grabación la interrumpió. Con esto, todo será mío. Y cuando el viejo aparezca, no tendrá ni un peso. La sala estalló. Última diapositiva. Mi foto reciente. Mirando al horizonte. Y un texto final. Roberto López sigue vivo. El caos fue inmediato. Yo, desde un rincón oscuro del auditorio, me quité lentamente la gorra. Por un instante, Javier levantó la mirada. Y nuestros ojos se encontraron. Su rostro palideció. No gritó. No corrió. Solo comprendió. Y en ese silencio supe que mi venganza había terminado. Esa noche regresé a la casita. Mauricio me esperaba con un mezcal servido. Y bien, la trampa se cerró. ¿Cómo te sientes? Cansado. Eso es la justicia, viejo. Nunca llega gratis. Me quedé mirando el fuego. No sentía alegría ni triunfo. Solo cansancio. Pero dentro de ese cansancio había algo nuevo. Paz. 2 días después de la conferencia, Javier apareció en la casita. Eran las 6 de la tarde. Yo estaba cortando leña cuando escuché el crujir de la grava. Me giré. Él se bajó lentamente. Vestía una chamarra vieja. El rostro ojeroso. Papá. La palabra me atravesó como un cuchillo. Dejé el hacha a un lado. No sabía si vendrías. Yo tampoco. Se acercó despacio. Nos quedamos frente a frente. Entonces, estás vivo, dijo al fin. Más que nunca. ¿Por qué hiciste todo esto? Para ver hasta dónde llegaría tu silencio. Sus labios temblaron. No sabes lo que fue, papá. Gabriela, no me digas su nombre. No te atrevas a esconderte detrás de ella. No era tan fácil. Yo solo quería resolver las deudas. ¿Y firmar mi muerte era parte de ese plan? Javier se estremeció. No sabía qué era eso. Creí que solo eran papeles. Los papeles siempre dicen la verdad. El problema es quién los firma. Se llevó las manos a la cabeza.
No sabes lo que es vivir con esta culpa. Claro que lo sé. La culpa fue lo único que me quedó cuando tu mamá murió. Me miró a los ojos y lo vi. El remordimiento, el miedo y algo más. Una tristeza tan profunda que por un instante casi lo perdoné. Nos sentamos en el portal. Javier habló durante largo rato. Me contó de las presiones, las deudas, la manipulación de Gabriela. Escuché en silencio. Cuando terminó, me quedé callado. ¿Y todo eso justifica intentar borrar a tu propio padre? No, susurró. Pero fue lo que hice. Asentí lentamente. ¿Sabes, Javier? Cuando eras niño, tu mamá me decía que tenías un don, el de convencer con la mirada. Y lo usaste bien. Me convenciste de que aún quedaba bondad en ti. Papá, déjame terminar. Yo no planeé esto para humillarte. Lo hice porque necesitaba ver si el hijo que crié seguía dentro de ti. Él se tapó el rostro con las manos. Las lágrimas empezaron a caer. Lo siento todos los días. Desde que vi esa conferencia no he dormido. Guardé silencio. ¿Y ahora qué harás?, me preguntó. Nada, ya te destruiste tú solo. La justicia se encargará del resto. Se levantó despacio. No sé cómo vivir con esto. Aprende. O muere de verdad. Pero si decides vivir, hazlo bien. No por mí. Por Lupita. Su nombre lo hizo temblar. ¿Cómo sabes de ella? Porque sigo siendo su abuelo. Aunque tú lo olvidaras. Javier rompió en llanto. La llevé a un psicólogo. No deja de soñar contigo. Tal vez lo hago. Tal vez intento que despierte antes de que sea tarde. ¿Me vas a perdonar? Eso no depende de mí. ¿De quién? Del tiempo. Y del hombre que decida ser mañana. Se quedó un rato más sin hablar. Cuando se marchó, el cielo ya estaba oscuro. Mauricio salió al portal con 2 vasos y una botella. ¿Y bien? Ya no hay odio. ¿Y eso es bueno? No lo sé. Pero es suficiente. Al día siguiente recibí un mensaje de Javier. Solo 3 palabras. Gracias por verme. Respondí con otras 3. Hazlo por ella. Apagué el celular y salí al jardín. Por primera vez en mucho tiempo respiré sin miedo, porque entendí que algunas guerras no se ganan cuando el enemigo cae, sino cuando uno deja de odiarlo. El invierno llegó más temprano ese año. A veces creo que la naturaleza sabe más que nosotros. Entiende los finales sin miedo, sin ruido. Había pasado un mes desde la visita de Javier. No volví a saber de él, pero su silencio ya no me dolía. Una tarde decidí escribir una carta. No para mi hijo, sino para Lupita, mi nieta. Querida Lupita, cuando leas estas líneas, quizá ya no esté en este mundo. O tal vez sí. Observándote desde lejos, quiero contarte algo que no está en los libros. La verdad no siempre es bonita, pero siempre libera. Tu papá y yo cometimos errores. Él por ambición, yo por orgullo. 2 formas distintas de perder el amor. Si alguna vez la vida te obliga a elegir entre tener razón o tener paz, elige la paz. Te amé desde el día en que te sostuve por primera vez. Tenías los ojos de tu abuela Mariana, esa mezcla de ternura y fuego que todo lo transforma. Nunca permitas que te convenzan de que la bondad es debilidad. A veces ser bueno es el acto más valiente de todos. Recuerda siempre esto. La justicia puede tardar pero llega. Incluso cuando los jueces son las lágrimas. Con todo mi amor, tu abuelo Roberto. Guardé la carta en un sobre y la dejé en el cajón del escritorio, junto a la foto de Mariana. Ya terminé, vieja, murmuré. Ya puedes dejar de preocuparte por mí. Los días siguientes transcurrieron tranquilos. Las noticias hablaban de arrestos, de procesos judiciales. Gabriela y el licenciado Ramírez habían sido detenidos. Javier había colaborado con la justicia, y yo simplemente me aparté. Pasaba las tardes en el portal con una manta sobre las piernas, mirando cómo el sol se escondía detrás de las montañas. Una tarde, un coche se detuvo frente a la casita. Era Lupita, la muchacha. Traía un sobre en la mano. Buenas tardes, don Roberto. Buenas tardes, mija. Esto me lo entregó una niña con una trenza. Dijo que era de parte de su abuelo favorito. Lo tomé sin palabras. Dentro había una carta escrita con letra infantil. Abuelo, mamá dice que estás de viaje. Yo te soñé anoche. Me decías que el invierno no da miedo, que solo hay que tener una cobija y una historia bonita. Cuando vengas, quiero que me la cuentes. Te quiero hasta el cielo, Lupita. La leí 1, 2, 3 veces. Y comprendí que la historia ya tenía su cierre. No el de los tribunales, sino el que de verdad importa. El perdón. Esa noche escribí una última página en mi cuaderno. Fingí mi muerte para descubrir la verdad. Pero lo que encontré fue mi vida. El amor no se mide por la sangre,
sino por la conciencia. Algunos hijos matan a sus padres sin balas, solo con indiferencia, pero los padres que aman de verdad no mueren nunca. Se convierten en lecciones que el tiempo enseña a sus nietos. Cerré el cuaderno. El fuego crepitaba. Mauricio entró con vino y pan fresco. ¿Y bien, viejo fantasma? ¿Qué escribirás ahora que el cuento terminó? Nada. Ya no hay historia que contar. Solo recuerdos que cuidar. Brindamos en silencio. Afuera comenzó a llover. Esa madrugada soñé con Mariana. Venía caminando por el jardín con su vestido azul y la sonrisa de siempre. Se detuvo frente a mí. ¿Ves, amor? Todo lo que tenías que hacer era perdonar. Cuando la abracé, comprendí que el invierno no es el final de nada, solo una forma de descanso.